El viento soplaba con una fuerza inusual aquella tarde en las alturas del monte Nebo. El anciano profeta Moisés, de 120 años, contemplaba la tierra prometida desde la cima, con la mirada de alguien que había visto demasiado, sufrido demasiado y esperado demasiado. Sus ojos, aún llenos de vigor, recorrieron el horizonte, y su corazón sintió una paz desconocida, pero también una nostalgia profunda. Dios mismo le había permitido ver la tierra que fluía leche y miel, la tierra que había sido la meta de su peregrinaje y la esperanza de su pueblo. Sin embargo, Yahvé ya le había advertido: no cruzarás el Jordán. Su destino no era Canaán, sino otro más alto, más misterioso. Mientras Moisés inhalaba el aire puro de la montaña, sintió que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse. No fue un dolor repentino ni una agonía prolongada, sino más bien una entrega silenciosa al destino que ya estaba escrito. Su cuerpo cayó lentamente de rodillas, y con un último suspiro, su alma se desprendió de la carne, ascendiendo hacia lo desconocido. La muerte de Moisés no fue un evento ordinario. Nadie presenció su último aliento, nadie vio su entierro, nadie pudo reclamar su cuerpo. Porque esta vez no eran los hombres quienes se encargaban de sus restos, sino entidades mucho más grandes, mucho más antiguas, Dios y Satanás. En el cielo, en el plano donde los reinos espirituales se entrelazan, se desató un conflicto que pocos comprendieron en su totalidad. Miguel, el arcángel de la guerra, descendió con la autoridad de Yahvé para reclamar el cuerpo de Moisés. Pero una sombra oscura emergió desde las profundidades, interponiéndose en su camino. Satanás, el acusador, el antiguo querubín caído, reclamó el cuerpo del profeta con una certeza inquietante. Él pecó, argumentó con su voz llena de veneno. Desobedeció en Meriba, golpeó la roca en vez de hablarle, no honró a Dios delante del pueblo. Su cuerpo me pertenece. Miguel no respondió con gritos ni con argumentos. Su espada resplandecía con la luz de la gloria divina, pero no la alzó. En cambio, con un tono firme y solemne, pronunció las palabras que marcarían el desenlace de aquel conflicto. El Señor te reprenda. No era una pelea de fuerza, ni de astucia, sino una cuestión de autoridad. Y en el orden celestial, el Señor de los ejércitos tenía la última palabra. Satanás siseó con frustración al escuchar aquellas palabras. No era la primera vez que el poder del Altísimo lo detenía, pero esta batalla tenía un significado especial. Moisés no era un hombre cualquiera. Había hablado cara a cara con Dios. Había liberado a Israel con señales y prodigios. Había recibido la ley en el Sinaí, y su vida entera había sido un símbolo de la redención divina. Y sin embargo, también era un hombre marcado por el pecado, por la ira, por la falta de fe en ciertos momentos cruciales. Satanás, el eterno acusador, lo sabía bien. ¿Por qué habrías de llevártelo, Miguel?, dijo con una sonrisa torcida, dando un paso hacia adelante. Moisés me pertenece por derecho. ¿Acaso no es la muerte el salario del pecado? Él desobedeció en Meriba, él dudó, él pecó. Dios mismo le negó la entrada a la tierra prometida por su falta de fe. Su cuerpo es mío. El arcángel Miguel permaneció firme. Su armadura resplandecía con la luz del Altísimo, pero su espada no se movió. La batalla que se libraba en ese momento no era una batalla de espadas, sino de autoridad. El Señor te reprenda, Satanás, repitió Miguel con voz solemne. En ese instante, el cielo se estremeció con un trueno que resonó en todos los rincones del cosmos. Satanás retrocedió un paso. Sus ojos ardieron con furia, pero no pudo hacer nada. No importaban sus acusaciones, no importaba que Moisés hubiera fallado, porque el juicio final no le pertenecía a él, sino a Dios, y Dios ya había decidido. El cuerpo de Moisés fue arrebatado de las sombras y envuelto en un resplandor divino. La tierra que había recibido su último aliento no conocería su sepulcro, pues Yahvé había decretado que ningún hombre hallaría su tumba.
Moisés no quedaría en el polvo de la muerte como los demás. Su historia no terminaría con una lápida olvidada en la cima del monte Nebo. No, su destino era otro, uno más alto, más glorioso. Mientras Satanás retrocedía con una mirada de odio, Miguel desapareció con el cuerpo del profeta, llevándolo a un destino desconocido. La Biblia no nos revela dónde fue llevado exactamente, pero siglos después, en la cima de otro monte, en una escena envuelta en luz y misterio, Moisés aparecería de nuevo. Junto a Elías se manifestaría en gloria al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración. El cuerpo de Moisés desapareció en un resplandor que ningún ojo humano pudo presenciar. Miguel, con la autoridad divina, lo arrebató de las garras del enemigo, llevándolo a un destino que ni siquiera los profetas podrían haber imaginado. Satanás, derrotado pero no resignado, se desvaneció en las sombras, frustrado una vez más por la voluntad de Dios. Pero en su mente perversa ya planeaba su siguiente jugada. Sabía que la historia aún no había terminado. La desaparición del cuerpo de Moisés no fue un hecho menor. Desde aquel día, Israel jamás encontró su sepulcro. Nadie pudo erigir un monumento en su honor. Ningún rey, ningún sacerdote, ningún peregrino podría postrarse ante sus restos. Yahvé lo había decidido así para que su pueblo no convirtiera su tumba en un objeto de adoración. Porque el propósito de Moisés nunca había sido que lo idolatraran, sino que guiara a Israel hasta el umbral de la promesa. Ahora, su papel en la tierra había concluido, pero su misión en los planes de Dios aún no había terminado. Los siglos pasaron, y la memoria de Moisés siguió viva en la ley, en los salmos, en las profecías. Pero entonces, en una noche extraordinaria, el velo del tiempo se desgarró. En lo alto de una montaña en Galilea, Jesús, el Mesías, llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juana, un encuentro que cambiaría la historia. Allí en la cima del monte ocurrió algo que dejó a los apóstoles sin palabras. Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y de pronto 2 figuras aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Moisés, el gran legislador, aquel cuyo cuerpo había sido disputado en el cielo, estaba allí, en gloria, hablando con Jesús. No había quedado en la tumba como los hombres comunes. No había sido reclamado por el enemigo. Estaba vivo, presente en la historia de la redención, testigo del cumplimiento de la promesa divina. Y lo que hablaba con Jesús no era un simple diálogo. Lucas 9:31 nos dice que conversaban sobre la muerte que el Mesías debía padecer en Jerusalén. Moisés, aquel que una vez fue el mediador de la ley, ahora estaba ante el mediador del nuevo pacto, confirmando el destino que llevaría a la humanidad a su verdadera tierra prometida. Los discípulos, atónitos, no sabían qué decir. Pedro, en su confusión, quiso construir 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero una voz desde la nube los interrumpió. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Fue entonces cuando comprendieron. Moisés representaba la ley. Elías representaba a los profetas. Pero solo Jesús era el cumplimiento de ambos. El cuerpo de Moisés no quedó en el polvo porque su historia no era simplemente la de un líder que guió a un pueblo. Su misión trascendía el tiempo, y en aquel monte, en la Transfiguración, su presencia confirmó que la redención estaba cerca. El resplandor de la Transfiguración iluminó los rostros asombrados de Pedro, Jacobo y Juan. No podían creer lo que estaban viendo. Moisés y Elías, los 2 gigantes de la historia de Israel, de pie junto a Jesús, conversando como si fueran viejos amigos. La escena era un puente entre el pasado y el futuro, entre la antigua alianza y la nueva. Moisés, quien había recibido la ley en el monte Sinaí, ahora estaba en otro monte, hablando con aquel que cumpliría la ley en su totalidad. Pero, ¿por qué Moisés debía aparecer en ese momento? ¿Por qué su cuerpo había sido reclamado por Dios y no por Satanás?
La respuesta estaba en el propósito eterno de Yahvé. Moisés no solo había sido el libertador de Israel en Egipto, su vida misma era una sombra profética de lo que estaba por venir. Él había guiado a su pueblo hacia la libertad, pero no pudo introducirlos en la tierra prometida. Ese honor le correspondió a Josué, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, el mismo nombre que llevaría a Jesús, el verdadero libertador. Moisés, entonces, representaba la ley que guiaba pero no salvaba. La ley mostraba el camino, pero solo la gracia de Dios podía llevar a la humanidad a la redención completa. Y por eso, en aquel monte, Moisés no era solo un testigo, sino una confirmación. La historia que él había iniciado con tablas de piedra estaba por culminar en una cruz de madera. Los discípulos, aún aturdidos por lo que veían, cayeron rostro en tierra cuando la voz del Padre resonó desde la nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Las palabras fueron claras. Moisés había hablado en el Sinaí. Elías había hablado en tiempos de apostasía, pero ahora la voz final era la del Hijo. Cuando los discípulos levantaron la mirada, Moisés y Elías ya no estaban. Solo quedaba Jesús, porque solo en él se encontraba la plenitud del plan divino. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que él resucitara de entre los muertos. Los discípulos no comprendieron del todo en ese momento, pero más tarde entenderían. Moisés había sido arrebatado para este momento. Su cuerpo no quedó en el olvido porque su misión no había terminado. Su presencia en la transfiguración era la prueba de que Dios no deja nada inconcluso. Y en el mundo espiritual, Satanás, el gran acusador, se retorcía de rabia. Había perdido una vez más. Moisés, aquel a quien quiso poseer en la muerte, estaba vivo en la gloria de Dios. Y más aún, el plan de redención avanzaba sin obstáculos. El Mesías estaba en la tierra, y su sacrificio estaba cerca. Pero la historia no terminaba ahí. Desde las sombras del mundo espiritual, Satanás observaba con una furia incontrolable. Había perdido el cuerpo de Moisés, había sido reprendido por Miguel, y ahora veía al antiguo legislador de Israel resplandecer junto al Mesías en la transfiguración. Aquello era una humillación demasiado grande. No solo había intentado reclamar su cuerpo, sino que había buscado, desde el principio, frustrar el propósito de Dios para Moisés. Porque si había alguien que conocía bien la historia del profeta, era Satanás. Desde su nacimiento, había tratado de destruirlo. Inspiró al faraón de Egipto a ordenar la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos, esperando que Moisés pereciera antes de que su destino se cumpliera. Pero Dios lo protegió, escondiéndolo en una canasta que flotó sobre las aguas del Nilo hasta ser encontrado por la hija del mismo rey que había decretado su muerte. Satanás vio con rabia cómo Moisés creció en la corte egipcia, aprendiendo la sabiduría de los hombres más poderosos de la época. Y cuando Moisés, en un arrebato de ira, mató a un egipcio y huyó al desierto, el enemigo creyó que su historia había terminado. Pero Dios no había terminado con él. En el fuego ardiente de la zarza, Moisés fue llamado a su verdadero propósito: liberar a Israel de la esclavitud. El acusador intentó tentarlo con dudas, con miedo, con inseguridad. ¿Quién soy yo para liberar a Israel?, se preguntaba Moisés. Pero Dios le respondió con la única verdad que importaba: yo estaré contigo. Satanás lo vio enfrentarse a Faraón con señales y maravillas. Lo vio guiar a Israel a través del Mar Rojo. Lo vio subir al monte Sinaí y recibir la ley. Y en cada paso trató de hacerlo caer. Y lo logró, al menos en parte. Porque cuando Moisés golpeó la roca en Meriba, en lugar de hablarle como Dios le ordenó, el enemigo vio una oportunidad. Usó ese momento como su argumento en el juicio celestial. Moisés desobedeció. Moisés falló. Moisés pecó. Su cuerpo me pertenece.
Pero lo que Satanás no comprendía era que, al llevar a Jesús a la cruz, en realidad estaba cavando su propia derrota. Así como no pudo reclamar el cuerpo de Moisés, tampoco podría retener al Hijo de Dios en la tumba. La batalla se intensificaba. La historia avanzaba hacia su punto culminante, y mientras Satanás creía que tenía la victoria al alcance de la mano, en realidad se acercaba al momento de su mayor derrota. Satanás creía que tenía el control. Cada pieza de su juego parecía encajar a la perfección. Judas, consumido por la codicia y la desesperación, lo había entregado. Los líderes religiosos, cegados por la envidia, lo condenaron. Pilato, temeroso de perder su poder, lavó sus manos y permitió la ejecución. La multitud, manipulada por la oscuridad, clamó por su sangre. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, fue colgado en un madero como un criminal más. El enemigo observaba con una sonrisa torcida. Desde las sombras del mundo espiritual, contemplaba el espectáculo con deleite. Recordaba su victoria aparente en el Edén, cuando logró que el hombre cayera en pecado y se alejara de Dios. Y ahora pensaba, había logrado algo aún mayor. Había llevado al Hijo de Dios a la muerte. La cruz se alzó en el Gólgota, y con cada clavo que perforaba la carne de Cristo, Satanás sentía que su venganza se completaba. Moisés había sido un fracaso para él, pero Jesús estaba muriendo ante sus ojos. El cielo se oscureció, la tierra tembló. Desde lo alto de la cruz, con su último aliento, Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con un último suspiro, todo quedó en silencio. Satanás exhaló con satisfacción. Lo había logrado. El Mesías estaba muerto. Moisés había sido salvado de sus garras. Sí, pero Jesús estaba en la tumba. Pero hubo algo que no entendió, algo que no vio venir. Porque mientras celebraba su aparente victoria, mientras los demonios se regocijaban en su reino de tinieblas, el tercer día llegó. Y con él, el rugido de una tumba vacía. Porque así como Miguel había arrebatado el cuerpo de Moisés de sus manos, ahora el mismo Dios Todopoderoso arrebataba a su Hijo. La piedra fue removida, el sepulcro estaba vacío, y la voz del resucitado resonó en los cielos y en la tierra. Yo soy la resurrección y la vida. Satanás retrocedió con horror. Su plan había fracasado. No solo había perdido a Moisés, ahora había perdido el mayor poder que había usado contra la humanidad: la muerte. Desde ese día, todo cambió. La ley que Moisés había entregado encontraba su cumplimiento en Cristo. La tumba que Satanás había reclamado se convirtió en un testimonio de la victoria divina, y el cuerpo que el enemigo había intentado poseer siglos atrás era ahora solo un eco de una historia mayor. La historia de un Dios que redime, que restaura y que vence incluso a la muerte. Satanás no pudo quedarse con Moisés, no pudo retener a Jesús, y ahora sabía que su tiempo estaba contado. Porque la próxima vez que el cielo y la tierra tiemblen, no será por una cruz ni por un sepulcro, será por la gloria del Rey que regresará. La ira de Satanás era incontenible. Había perdido el cuerpo de Moisés y había fracasado en su intento de retener a Cristo en la tumba. Lo que había creído su mayor victoria se había convertido en su derrota más humillante. La muerte, su arma más poderosa, había sido vencida. Ahora, el resucitado tenía las llaves del Hades y de la muerte en sus manos. Pero el enemigo no se rendiría. Si no podía destruir a Cristo, intentaría destruir a su pueblo. Si no pudo reclamar el cuerpo de Moisés, intentaría reclamar los corazones de los hijos de Dios. Su guerra contra la humanidad se intensificó. Con furia desatada se lanzó contra la iglesia naciente, inspirando persecuciones, herejías y divisiones. Y aunque la cruz y la resurrección fueron el golpe fatal, Satanás aún tenía un papel que jugar en la historia, porque había algo más que debía cumplirse, algo que había sido revelado a los profetas y que aún no había llegado a su plenitud: la consumación final del reino de Dios. El mismo Jesús lo advirtió:
Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Caído, sí, pero aún activo. Como un león rugiente, buscaba a quien devorar. Pero el pueblo de Dios ya no era esclavo de su poder. Ya no podían ser dominados por el temor a la muerte. Porque así como Moisés fue rescatado, así como Jesús venció la tumba, así también aquellos que lo siguen serían librados en el día final. Y en su desesperación, Satanás buscaría su última venganza. A través del engaño, intentaría levantar su propio reino en la tierra. Inspiraría rebeliones contra la verdad. Haría que los hombres se postraran ante falsos ídolos. Levantaría naciones en contra del pueblo de Dios. Prepararía su último gran ataque contra el Rey de Reyes. Pero así como fracasó en el monte Nebo, así como fracasó en el Gólgota, también fracasará en el día del juicio. Porque llegará un momento en que el cielo se abrirá y el que cabalga en el caballo blanco descenderá con su ejército celestial. Y entonces, el enemigo de las almas, aquel que una vez quiso reclamar lo que no le pertenecía, será arrojado al lago de fuego para siempre. Moisés, aquel por quien una vez pelearon en el cielo, estará entre la multitud de redimidos, y verá con sus propios ojos la justicia de Dios. Su historia, que empezó en Egipto y pasó por la batalla celestial, culminará en la gloria eterna. Y Satanás, aquel que quiso poseer su cuerpo, solo podrá mirar desde la condenación, sabiendo que en cada batalla, en cada intento por frustrar el plan divino, siempre fue derrotado. Porque el poder de Dios nunca ha estado en la muerte, sino en la vida. Y la historia de Moisés, la historia de Jesús, la historia de la humanidad misma, solo tiene un final posible: la victoria de aquel que es, que era y que ha de venir. El enemigo, derrotado en cada intento de frustrar el plan de Dios, ahora solo tenía una certeza: su tiempo estaba contado. Desde la caída en el Edén hasta la cruz del Calvario, había intentado torcer la historia, manipular la voluntad del hombre y oponerse a la soberanía divina. Pero cada vez que creía haber triunfado, Dios le demostraba que solo era un peón dentro de un plan mucho más grande, un plan que se cumpliría sin importar cuántas trampas tendiera. Desde su expulsión del cielo, Satanás había intentado tomar lo que no le pertenecía. Quiso apoderarse del trono de Dios, pero fue lanzado como un rayo a la tierra. Intentó reclamar la humanidad, pero Dios levantó un linaje santo a través de Abraham. Quiso corromper a los profetas, pero ellos hablaron con más poder. Buscó matar al Mesías cuando aún era un niño, pero no pudo tocarlo. Y cuando finalmente pensó que había vencido, cuando vio su cuerpo colgado en la cruz, la resurrección lo dejó en ruinas. El caso de Moisés había sido solo un preludio de una verdad más grande. Dios tiene el control absoluto sobre la vida, la muerte y el destino de los suyos. Si ni siquiera pudo retener el cuerpo de Moisés en el sepulcro, ¿qué podía hacer? Hacer ahora contra los redimidos por Cristo. Pero el enemigo no se retiró en silencio. Sabía que su destino estaba escrito, pero en su desesperación decidió arrastrar consigo a la mayor cantidad de almas posible. La gran batalla final estaba por llegar, y en ella el cielo y la tierra temblarían una vez más. Los profetas lo habían anticipado. Vendría un tiempo de gran engaño, de persecución, de apostasía. Satanás, el gran adversario, intentaría levantar su propio reino en la tierra. Se presentaría como un ángel de luz, como un salvador falso, como el legítimo dueño de un mundo que nunca le perteneció. Y las naciones lo seguirían, los corazones fríos se rendirían a su dominio, y muchos creerían que Dios había sido vencido. Pero al igual que cuando se enfrentó a Miguel en la disputa por Moisés, al igual que cuando creyó haber vencido en la cruz, su engaño no duraría para siempre. Porque la historia tenía un desenlace. Un día, la voz del cielo tronará con más fuerza que nunca, y el rey regresará. Aquel que Moisés vio en la zarza ardiente, aquel con quien habló en la transfiguración, aquel que resucitó de la tumba, vendrá con gloria y majestad. Y cuando eso suceda, Satanás no tendrá más argumentos.
No tendrá más acusaciones, no tendrá más poder. Así como perdió el cuerpo de Moisés, perderá el mundo entero. Su sentencia será definitiva, su derrota será eterna. Y en la nueva creación, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, Moisés caminará entre los redimidos, junto a Abraham, David, los profetas y todos aquellos que fueron comprados por la sangre del Cordero. La historia de la humanidad no terminará en derrota, sino en gloria. Porque desde el principio hasta el fin, desde Moisés hasta Cristo, desde la cruz hasta la eternidad, solo hay un soberano, solo hay un rey, solo hay un Dios, y su victoria es inquebrantable. El día final se acerca. La historia de la humanidad se precipita hacia su desenlace. Satanás, aquel que una vez quiso reclamar el cuerpo de Moisés, aquel que intentó detener a Cristo, aquel que ha sembrado confusión y rebelión desde el principio, sabe que su tiempo se agota. Lo que fue una batalla en el monte Nebo, lo que fue una lucha en el Calvario, está a punto de convertirse en una guerra total, donde el destino eterno de las almas será sellado para siempre. Los profetas lo anunciaron. Antes del gran día del Señor, la tierra verá el auge de la maldad como nunca antes. Habrá señales en el cielo y en la tierra. La gente se burlará de la verdad. Dirá que Dios ha olvidado su promesa, que Cristo no regresará. Las naciones se levantarán unas contra otras. El amor de muchos se enfriará, y el mundo se postrará ante falsos dioses, ante mentiras disfrazadas de verdad. Pero los que conocen la historia, los que han leído sobre la lucha por el cuerpo de Moisés, los que han visto cómo Dios ha vencido una y otra vez, saben que la victoria ya ha sido escrita. El libro de Apocalipsis nos muestra el final. El cielo se abrirá, y aquel que es fiel y verdadero descenderá montado en un caballo blanco. Sus ojos serán como llama de fuego, su túnica estará teñida en sangre, y de su boca saldrá una espada afilada con la que herirá a las naciones. Y detrás de él millones de ángeles, millones de redimidos, la multitud incontable que ha sido rescatada por su gracia. Moisés estará entre ellos, aquel que una vez fue reclamado por Satanás, ahora brillando con la gloria de Dios, y verá con sus propios ojos lo que antes solo pudo anticipar, la consumación del reino eterno. Y entonces el adversario será encadenado. Aquel que disputó con Miguel, aquel que intentó robar lo que no le pertenecía, será lanzado en el lago de fuego, donde la muerte y el Hades también serán destruidos. La gran batalla habrá terminado. No habrá más guerra, no habrá más engaño, no habrá más disputa. El enemigo será olvidado. Su nombre no volverá a ser pronunciado. Su rebelión se extinguirá para siempre. Y en la nueva tierra, donde el Cordero reinará por los siglos de los siglos, Moisés caminará libre, ya no como el libertador de Israel, sino como un hijo glorificado de Dios, redimido por la sangre de Cristo, parte de un reino que nunca tendrá fin. Porque la historia nunca fue sobre Satanás, nunca fue sobre la disputa por un cuerpo mortal, siempre fue sobre la fidelidad de Dios, sobre su poder inquebrantable, sobre su amor que vence toda oscuridad. Desde el monte Nebo hasta la cruz, desde la tumba vacía hasta el día final, el mensaje es el mismo. Dios siempre gana. El enemigo ha caído. Su reino de tinieblas ha sido destruido, sus planes frustrados, su poder anulado. Aquel que intentó desafiar la autoridad de Dios, aquel que disputó con Miguel por el cuerpo de Moisés, aquel que manipuló reyes, naciones y corazones, ha sido silenciado para siempre. Su derrota no es temporal, como cuando fue expulsado del cielo, ni parcial, como cuando perdió en el Calvario. Esta vez es definitiva. La creación entera respira en paz. Ya no hay más llanto, ni dolor, ni muerte. La guerra que comenzó en los cielos, la batalla que se libró en el monte Nebo y en la cruz, la lucha constante entre la luz y la oscuridad, ha llegado a su fin. Y allí, en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa que ha descendido del cielo, camina Moisés.
Su historia, que comenzó en el palacio de Egipto, que lo llevó al desierto, al Sinaí y finalmente a la gloria, ha alcanzado su plenitud. Ya no es el hombre que golpeó la roca en su frustración, ni el líder que cargó con la rebelión de su pueblo. Ahora es un ser glorificado, un testigo eterno de la fidelidad de Dios. Camina entre los redimidos, entre aquellos que fueron lavados en la sangre del Cordero, y a su lado, Abraham, Isaac y Jacob. David, el rey poeta. Elías, que nunca conoció la muerte. Pedro, el pescador que caminó sobre el agua. Juan, el discípulo amado que vio la revelación del fin. Pablo, el apóstol que llevó el Evangelio a las naciones. Y en medio de todos ellos, aquel que es el Alfa y la Omega, aquel que fue, que es y que ha de venir, el Cordero inmolado que ahora reina con gloria eterna. Moisés levanta la vista y lo contempla. Sus ojos, que una vez vieron la zarza ardiendo, que vieron la gloria de Dios en el Sinaí, ahora ven al Rey de Reyes cara a cara, y en ese instante todo cobra sentido. El éxodo de Egipto, la ley dada en tablas de piedra, los 40 años en el desierto, la lucha con Satanás por su cuerpo, la transfiguración junto a Cristo. Todo fue parte de un plan maestro, una historia escrita desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Moisés se postra. Junto a él, todos los redimidos hacen lo mismo. La creación entera rinde adoración, porque el único que merece la gloria es Él, el Señor soberano, el Dios eterno. El tiempo ya no existe, el dolor ya no existe, solo queda la eternidad en la presencia de Dios. Y así, la historia de Moisés, la historia de la humanidad, la historia de la redención, alcanza su punto final, no en la muerte, no en la derrota, sino en la vida eterna, en la victoria de aquel que siempre ha reinado y siempre reinará. Porque en el principio fue Dios, en el fin sigue siendo Dios, y por toda la eternidad su gloria nunca se apagará. Y entonces una gran voz resuena desde el trono, una voz que estremeció los cielos en el principio, que habló a Moisés desde la zarza ardiente, que ordenó al mar rojo abrirse, que tronó en el Sinaí, que llamó a Lázaro de la tumba, que rasgó el velo del templo el día en que el Hijo del Hombre entregó su vida. Ahora, esa misma voz declara con poder absoluto: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La creación entera tiembla ante estas palabras. El tiempo mismo se rinde, y el universo entero se llena de luz. Una luz que no proviene del sol ni de las estrellas, sino del trono del Altísimo. El enemigo ha sido silenciado. Su reinado de engaño y muerte ha sido consumido en las llamas de su propia rebelión. Nunca más se escuchará su voz. Nunca más se levantará contra los hijos de Dios. Su memoria se perderá en la eternidad. Moisés, el hombre que una vez anheló ver la tierra prometida, ahora contempla algo infinitamente más glorioso. No solo un territorio de leche y miel, no solo una ciudad terrenal, sino la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la morada eterna de los redimidos. Y comprende que todas las promesas, todas las luchas, todo el sufrimiento, todo lo que vivió, todo lo que esperó, ha encontrado su cumplimiento. La voz vuelve a hablar, y con cada palabra, los cielos y la tierra vibran con gloria. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Las multitudes de redimidos estallan en alabanza. Ángeles y hombres, patriarcas y profetas, mártires y santos, todos en una sola voz, claman: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces Moisés levanta su rostro. Sus ojos, que una vez se cubrieron para no ver la gloria de Dios en el Sinaí, ahora pueden contemplarlo en plenitud. Ya no hay miedo, ya no hay límites. Su alma se llena de un gozo indescriptible, un gozo eterno, inquebrantable. El tiempo de las disputas terminó. Ya no hay acusaciones.
Ya no hay pecado, ya no hay muerte. Lo que Satanás quiso arrebatar, lo que intentó reclamar como suyo, lo que creyó poseer, ha sido restaurado por completo. La historia de Moisés no terminó en el monte Nebo, no terminó en una tumba desconocida, no terminó en la disputa entre Miguel y Satanás, no terminó en la transfiguración. Su historia, como la de todos los que han sido llamados por Dios, termina aquí, en la eternidad gloriosa, en la presencia del Rey de Reyes. Y este no es solo el final de Moisés, es el comienzo de un nuevo amanecer que nunca tendrá ocaso. Porque el reino ha llegado y jamás tendrá fin.